Durante más de 300 años, los zares de Rusia no solo gobernaron un territorio que se extendía de Europa a Asia, sino que encarnaron un ideal de supremacía política y riqueza ilimitada. La dinastía Románov edificó un universo propio, un mundo donde el lujo era la norma cotidiana y la magnitud de la fortuna imperial resultaba casi ofensiva para la imaginación del pueblo. Desde los inicios del siglo XVII, cuando Miguel I fue coronado zar en un Kremlin aún polvoriento y a medio fortificar, la ambición de los Románov no dejó de crecer. Cada generación amplió el patrimonio, acumuló joyas, adquirió tierras y patrocinó artistas y orfebres cuya obra se convertiría en símbolo de la monarquía rusa. Para comprender qué fue lo que se perdió con la revolución, debemos retroceder y contemplar la escala de este tesoro. No se trataba de una simple fortuna personal. Era un universo de riquezas estatales y privadas entrelazadas de tal modo que, incluso hoy, resulta difícil deslindar que pertenecía a Rusia y que pertenecía exclusivamente a los zares. Casi todo en la corte imperial estaba impregnado por ese aura de suntuosidad. Desde los mantos ceremoniales bordados en oro con hilos de casi 1 milímetro de grosor, hasta los tapices franceses y flamencos que cubrían muros de más de 6 metros de altura, cada objeto manifestaba el deseo de mostrar poder y sofisticación. Los palacios que la familia habitaba, al menos 35 residencias distribuidas entre San Petersburgo, Moscú, Crimea, Tsarskoye Seló, Gachina y otros rincones, no eran simples mansiones. Eran auténticas ciudades dentro de la ciudad, complejos laberínticos repletos de pasillos, cámaras secretas y galerías. El Palacio de Invierno, en San Petersburgo, albergaba más de 1000 habitaciones, una colección de pintura que rivalizaba con los museos más prestigiosos de Europa y salones tan vastos que podían celebrarse banquetes con 1000 invitados sin que los ecos de la orquesta llegaran a todos los rincones. Entre las colecciones más deslumbrantes se encontraban más de 6000 joyas, cuidadosamente catalogadas, que incluían la corona imperial con casi 4000 diamantes engastados y el cetro que sostenía el famoso diamante Orlov, de casi 200 quilates. Sin embargo, más allá de los objetos más célebres, la corona, los huevos Fabergé, los diamantes tallados a lo largo de siglos, existía un patrimonio menos visible pero igualmente valioso, los documentos financieros, los bonos del Tesoro británico, las acciones en empresas industriales y las cuentas bancarias cifradas en Suiza. Esos fondos representaban no solo la capacidad de la familia para sostener su tren de vida sino también un colchón económico ante cualquier contingencia. A lo largo del siglo XIX, el Estado ruso se endeudó en múltiples ocasiones y los zares frecuentemente emplearon recursos propios para financiar guerras o proyectos de infraestructura. Esa difusa línea entre el patrimonio imperial y el patrimonio estatal sería uno de los argumentos que, décadas más tarde, complicaría cualquier reclamación legal de los descendientes Románov. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el imperio vivía una paradoja: de un lado, la corte mantenía una existencia casi ajena a la crisis; de otro, millones de campesinos eran enviados a los frentes de batalla. Nicolás II, convencido de que la lealtad popular sobreviviría a cualquier sacrificio, siguió destinando sumas colosales a la manutención de su corte y a la adquisición de armas modernas. Pero la realidad social pronto se impuso con violencia. La guerra desgastó a la economía, incrementó el hambre y desató una espiral de descontento que no tardó en volverse ingobernable. La Revolución de febrero de 1917 precipitó la abdicación del zar. El gobierno provisional, encabezado por Kerensky, pretendió inicialmente respetar la dignidad de la familia y garantizar su seguridad. Pero apenas unos meses después, los bolcheviques tomaron el poder. La Revolución de Octubre significó un cambio radical. Lenin decretó la nacionalización de todas las propiedades Románov y la confiscación inmediata de sus tesoros. En noviembre de 1917, se constituyó la Comisión Extraordinaria para la Administración de Bienes Expropiados. Sus agentes tenían órdenes de realizar inventarios minuciosos de cada palacio, trasladar los objetos más valiosos a Moscú y organizar la apertura de museos del pueblo. Sin embargo, la magnitud de la tarea resultó abrumadora. Se documentaron miles de piezas, pero muchas desaparecieron en el trayecto. Algunos comisarios bolcheviques se apropiaron de joyas o cuadros. Otros prefirieron fundir los metales preciosos para alimentar la voraz necesidad de divisas de la naciente República Soviética.
Aquel año frenético quedó registrado en decenas de informes. Muchos todavía reposan en los archivos de San Petersburgo y Moscú. Según estos documentos, apenas se consiguió trasladar un tercio de los bienes declarados. El resto se extravió, se vendió clandestinamente o terminó en manos de intermediarios extranjeros que ya intuían el valor incalculable de estas reliquias. Pero la tragedia de la familia Romanov aún no había culminado. En la noche del 16 al 17 de julio de 1918, en la casa Ipatiev de Ekaterimburgo, la historia se tiñó de sangre. Nicolás II, la zarina Alejandra, sus hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia, su hijo Alexei y 4 sirvientes fueron ejecutados a balazos. El horror de esa noche se acentuó cuando, al inspeccionar los cadáveres, los bolcheviques descubrieron un detalle insólito: bajo los corsés de las grandes duquesas se hallaban diamantes y gemas cosidos en compartimentos secretos, una medida desesperada de la zarina para preservar al menos una parte de su herencia. Aquel tesoro cosido a la carne simbolizaba la voluntad de la dinastía de sobrevivir incluso a su propia extinción. Sin embargo, esa pequeña reserva era apenas un fragmento diminuto de un patrimonio que, en su conjunto, superaba los $1.000 millones actuales. Las joyas incautadas en la casa Ipatiev fueron enviadas a Moscú, pero pronto se perdió su rastro exacto. Algunos documentos sugieren que parte del botín fue almacenado en cajas selladas y trasladado por ferrocarril. Otros informes describen que algunas piezas fueron asignadas al Hermitage y al Kremlin, mientras otras, probablemente las más valiosas, salieron de Rusia por vías clandestinas. El destino de esa riqueza siguió un derrotero tan fragmentado y confuso que hoy, más de un siglo después, aún resulta imposible trazar un inventario completo y definitivo. Mientras tanto, la pregunta que obsesionó a diplomáticos, espías, herederos y coleccionistas empezaba a tomar forma: ¿qué porción de esa fortuna logró escapar antes de la revolución? ¿Cuántos cofres, cuentas bancarias y cargamentos de oro abandonaron Rusia en secreto? A esta cuestión se suma la evidencia documental que indica que, entre 1914 y 1917, Nicolás II instruyó a banqueros y agentes de confianza a transferir activos al extranjero. Según cartas privadas, parte de estos fondos se distribuyeron entre Ginebra, París, Londres y Bruselas. Algunos diplomáticos británicos, conocedores de las estrechas relaciones familiares entre la monarquía rusa y la inglesa, afirmaron que Nicolás II confió en la prima de su esposa, la princesa Victoria, para resguardar ciertos documentos y valores. La cifra estimada oscila entre 50 y 100 millones de dólares de la época, una cantidad que, hoy, equivaldría a más de 2.000 millones. Muchos de esos activos habrían sido convertidos en bonos de guerra británicos, depósitos en cuentas cifradas del Credit Suisse y participaciones en bancos belgas. Pero con la caída definitiva del régimen imperial, reclamar esos fondos se volvió una pesadilla jurídica. Nadie sabía a ciencia cierta qué cuentas existían, bajo qué nombres estaban registradas, ni qué documentos podrían servir de prueba legítima. Así se forjó un misterio que todavía fascina a historiadores y cazadores de tesoros. A medida que Lenin consolidaba su poder, la joven Unión Soviética comenzó a vender en secreto algunos de los tesoros para financiar su revolución industrial. No había margen para sentimentalismos: los huevos Fabergé, los iconos antiguos, los tapices y las obras maestras de Rubens o Rafael se convirtieron en moneda de cambio. Gran parte de estos bienes fueron adquiridos por coleccionistas estadounidenses, británicos y franceses. Entre 1925 y 1937, varias casas de subastas europeas organizaron ventas históricas que hoy se recuerdan como el mayor vaciamiento patrimonial de un imperio caído. Tras la caída definitiva del Imperio ruso y la ejecución de la familia Romanov en 1918, comenzó un proceso implacable que transformó la fortuna imperial en piezas dispersas y enigma. La historia de lo que ocurrió con ese tesoro no es una simple narración de confiscación y pérdida, sino un relato lleno de misterios, maniobras políticas, ventas clandestinas y reclamos interminables. Poco después de la revolución, los nuevos gobiernos soviéticos comprendieron que la riqueza heredada no solo representaba un valor material sino una herramienta clave para financiar la incipiente industrialización de la Unión Soviética. Fue así como decidieron convertir parte de la fortuna Romanov en liquidez inmediata.
Entre 1920 y 1930 se organizó una serie de ventas discretas y subastas internacionales que buscaban sacar del país piezas valiosas sin llamar demasiado la atención. No solo joyas, sino también obras de arte, muebles y objetos históricos. Estas ventas estuvieron dirigidas a coleccionistas privados, aristócratas exiliados y hasta gobiernos extranjeros interesados en piezas únicas. Sotheby's en Londres y Christie's en París se convirtieron en escenarios recurrentes de esta dispersión. Una de las piezas más emblemáticas fue el huevo Fabergé llamado la gallina con colgante de zafiro, vendido en 1927 por un precio récord para la época, 40.000 libras esterlinas, un indicativo del valor y prestigio que estas joyas tenían fuera de Rusia. Sin embargo, el mercado negro también floreció. Muchas joyas desaparecieron o fueron fundidas, dejando poco rastro. Paralelamente, varios palacios imperiales fueron convertidos en museos estatales. El Hermitage de San Petersburgo se convirtió en un centro crucial para preservar arte y objetos históricos. Sin embargo, no todos los objetos permanecieron en museos. Algunos fueron trasladados a almacenes secretos, otros vendidos sin registros claros. Más allá de los objetos visibles, la familia Románov había invertido parte de su riqueza en activos financieros repartidos en Europa. Durante los años previos a la Revolución, el zar Nicolás II y su círculo cercano utilizaron complejas redes financieras para proteger y diversificar su patrimonio. Se sabe que existían cuentas codificadas en bancos suizos, como el Credit Suisse en Ginebra, que guardaban activos significativos bajo nombres cifrados. También tenían inversiones en bancos londinenses, bonos franceses y fondos en Bélgica. El manejo de estas cuentas estaba cuidadosamente oculto, con el uso de testaferros y fundaciones privadas. Este entramado hizo que la fortuna financiera Románov nunca fuera del todo accesible para los bolcheviques ni para investigadores posteriores. Durante las décadas siguientes, surgieron numerosas reclamaciones de supuestos descendientes Románov que intentaban acceder a estos fondos. En 1975, Vasil Románov presentó documentos sobre una cuenta en Ginebra con $5 millones, pero fue desestimado por falta de pruebas. En 2005, la Fundación Románov de Londres solicitó acceso a archivos y fondos, pero Suiza y Francia afirmaron no haber detectado cuentas a nombre de Románov desde 1933. Estos intentos revelan una constante incertidumbre, ¿qué parte de la fortuna financiera sobrevivió oculta y que se perdió para siempre? Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, un torrente de documentos secretos comenzó a salir a la luz, proporcionando pistas nuevas y, a la vez, preguntas renovadas. Se encontraron documentos que detallaban la venta de joyas entre 1925 y 1940, y cartas confidenciales que mostraban cómo funcionarios soviéticos negociaban con intermediarios extranjeros para vender reliquias imperiales y así financiar armamento y desarrollo. Un informe desclasificado de 1926 indicó que 20 huevos Fabergé habían desaparecido sin explicación y se solicitaba su rastreo. Actualmente, al menos 6 huevos se encuentran en colecciones de museos estadounidenses y 5 en manos privadas en Europa. Sin embargo, varios siguen desaparecidos, alimentando teorías de ocultamiento o destrucción. Entre 1998 y 2001, en Ekaterimburgo, se exhumaron los restos de la familia Románov. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad de casi todos, reavivando la atención internacional sobre la dinastía y su legado. Este acto, aunque principalmente simbólico, contribuyó a despertar interés en los tesoros y documentos vinculados a los Románov. Los objetos que sobrevivieron a la revolución y las ventas posteriores se encuentran repartidos entre instituciones oficiales y colecciones privadas. Algunos están en exhibición pública, otros permanecen ocultos. El Museo Hermitage y el Kremlin en Moscú custodian una gran parte del patrimonio histórico, desde pinturas hasta objetos religiosos y joyas. Los huevos Fabergé, en particular, se han convertido en símbolos del arte imperial ruso y la opulencia perdida. Numerosas piezas desaparecieron en las manos de coleccionistas privados, muchas veces adquiridas en subastas de las décadas de 1920 y 30. En muchos casos, estos objetos se mantienen en secreto para evitar disputas legales o reclamaciones. Existen relatos sobre tesoros aún ocultos,
un huevo Fabergé perdido que podría valer cientos de millones, oro hundido en el río Neva durante la huida del zar, o cuentas bancarias secretas en Liechtenstein. Aunque la mayoría son especulaciones, mantienen vivo el interés y la investigación sobre la fortuna Románov. La historia de la fortuna Románov es una combinación de realidad, misterio y tragedia. Si bien mucho se perdió o dispersó, existen indicios de que algo aún permanece oculto. El valor histórico y simbólico de estos tesoros va más allá del dinero. Son fragmentos de una época, testigos de un imperio y sus contradicciones. ¿Podrán los historiadores, investigadores o herederos algún día completar el mapa de esta fortuna? ¿O está destinada a quedar para siempre como un enigma en la memoria colectiva? A medida que avanzaba el siglo XXI, la historia de la fortuna Románov se transformó en un rompecabezas global. Con el acceso a archivos desclasificados y la digitalización de documentos, historiadores y coleccionistas emprendieron una búsqueda más profunda que reveló tanto certezas como mitos. Los relatos sobre cuentas bancarias secretas, cofres enterrados y joyas perdidas siguen siendo parte del folclore histórico. En varias ocasiones, se han anunciado descubrimientos o se han presentado supuestos documentos que podrían dar pistas sobre activos ocultos, pero hasta ahora ninguna revelación definitiva ha cambiado la narrativa general. El interés por la fortuna Románov también ha alimentado la cultura popular. Documentales, libros, exposiciones y películas han explorado estas historias, manteniendo vivo el legado y el aura de misterio alrededor de la familia imperial. Los descendientes reconocidos de los Románov, dispersos por Europa y América, han jugado un papel complejo en esta historia. Aunque muchos buscaron reivindicar derechos y recuperar lo que consideran patrimonio familiar, la realidad legal y política los ha limitado en la mayoría de los casos. Por otro lado, el gobierno ruso contemporáneo ha mostrado interés en preservar y exhibir la herencia cultural de los Románov como parte de la historia nacional. Proyectos de restauración, exposiciones itinerantes y publicaciones oficiales buscan honrar este pasado, aunque sin vincularlo necesariamente a una fortuna tangible. Sin embargo, la fascinación por los tesoros Románov permanece intacta. Desde coleccionistas privados hasta investigadores independientes, la búsqueda continúa. En algunos casos, pequeños hallazgos, como joyas olvidadas en colecciones familiares o documentos inéditos, han surgido, pero nunca un gran descubrimiento que cambie radicalmente la historia conocida. Este misterio también ha tenido sus sombras. La especulación ha llevado a falsificaciones, ventas ilegales y disputas en subastas internacionales. La dificultad para autenticar objetos y rastrear su procedencia real complica la tarea. En definitiva, la fortuna Románov es un símbolo de la transición entre dos mundos, el imperial y el moderno, la opulencia y la austeridad, el poder absoluto y la revolución popular. A pesar de los años transcurridos, el aura que rodea a estos tesoros continúa evocando la fascinación por un pasado que no desapareció del todo, sino que se transformó, disperso pero siempre presente. Quizás la historia de esta fortuna nunca se cierre por completo, porque, como todo gran misterio, vive en la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Al final, la fortuna Románov es más que joyas o dinero. Es un legado de historias humanas, decisiones políticas y consecuencias que marcaron el siglo XX y aún resuenan hoy. Gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los capítulos más intrigantes de la historia rusa. La caída de los Románov no solo significó el fin de una dinastía, sino el comienzo de un misterio que sigue cautivando generaciones.